Muy buenas tardes y bienvenidos a la sesión de hoy, en la que voy a retomar las explicaciones allí donde las dejé. En concreto, abordado ya el título preliminar, lo que tocará a continuación será dar comienzo a la regulación del título primero de los derechos y deberes fundamentales, acaso una de las partes más importantes de toda la Constitución y a cuyo estudio dedicaremos las siguientes sesiones. ¿De acuerdo? El otro día me preguntaba una compañera que le habían preguntado en un examen por el nombre, por el título, no me acuerdo si era del capítulo o de la sección. Es importante que tengáis en cuenta en esta parte, porque lleva bastante a confusión, que hay 4 posibles preguntas potencialmente confusas a efectos de la terminología utilizada en la sistemática de nuestra ley de leyes. Fijaos en el título, habla de los derechos y deberes fundamentales, pero fijaos en el capítulo segundo, que simplemente nos refleja derechos y libertades, y fijaos en las secciones que integran el capítulo segundo, derechos fundamentales y libertades públicas, mientras que en la segunda, derechos y deberes de los ciudadanos. Es preciso, por tanto, y así lo he querido hacer, empezar el estudio desde el punto de vista de la vertebración, de la sistemática, de la estructura de nuestra Constitución en este título, que es no compleja, pero ciertamente confusa, ¿de acuerdo? Para evitar el error y para evitar que nos pillen en una pregunta de lo más tonto, por otro lado, relativa al título, pues tener telegrafiada, tener muy fotografiada en la cabeza los registros léxico-gramaticales utilizados en cada una de ellas, para que no nos pueda pasar lo que me comentaba esta compañera, y que por otro lado, pues si no ha reparado en ello, es totalmente normal. Decía que en la sesión anterior habíamos abordado ya el título preliminar y que por consiguiente lo que cumple ahora es abordar la parte regulatoria de nuestros derechos, de esas posiciones jurídicas que la Constitución declara, reconoce y protege, y que lo hace en un triple nivel de protección. Vamos a ver a continuación, cómo hay 3 capas de derechos, fundamentalmente en el título primero. Los que llamamos derechos fundamentales y libertades públicas serían la capa protegida, la FETEN, la más importante. En un nivel intermedio subsiguiente, inferior si queréis, los derechos de los ciudadanos, y en una tercera capa, fase o sustrato tendríamos los llamados principios rectores, que cubren derechos de política social, económica, derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, relativo con ese concepto, esa cláusula del Estado social que analizábamos el otro día, de cómo el Estado se encarga de proveer bienes y servicios a la sociedad, un Estado social que va tomando cuerpo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, tomando el relevo, ¿verdad?, del hasta entonces predominante Estado liberal, el Estado gendarme, el Estado meramente vigilador o vigilante de los derechos y de las propiedades de los ciudadanos, un Estado que interviene, y esa intervención política y legislativa se materializa, se concreta en la cláusula del Estado social y se proyecta después a nivel de configuración normativa en esos llamados principios rectores, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es una de las partes fundamentales del texto. Van a gozar estos derechos de una protección robusta, intensa, pero que no va a ser la misma en todos los casos. Vamos a ver cómo los derechos fundamentales se protegen por encima de los derechos de los ciudadanos, y estos a su vez se protegen de una manera acaso más intensa que los simplemente denominados principios rectores, ¿de acuerdo? Cuando estudiamos los derechos en teoría general del derecho, o incluso en derecho administrativo, nos aparecen expresiones o clasificaciones o divisiones del tipo derecho objetivo, derecho subjetivo, del tipo derecho público, derecho privado. Veréis, el concepto derecho, que viene del jus, de nuestro derecho romano, no es el único existente en el mundo, pero acaso sí el que más nos importe, porque todas las fuentes normativas y todas las categorías, o la inmensa mayoría de categorías jurídicas que hoy pues circulan con habitualidad en las normas, provienen de Roma, provienen de ese derecho romano. Veréis, la distinción entre derecho público y derecho privado es una distinción que le debemos a un jurista de la época de Roma que se llamaba Ulpiano. El derecho privado vendría a regular las relaciones entre los particulares y el derecho público vendría a regular las relaciones entre el Estado, o ahora serían las administraciones públicas entre sí, y también la posición del individuo frente al Estado. Por eso el Código Civil es un texto que diríamos de derecho privado, mientras que pues, la Ley General Tributaria, el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Procedimiento Administrativo pues serían incardinadas dentro del ámbito del derecho público. Veréis, no hay ninguna consecuencia concreta a la hora de hacer una norma en función de si es derecho público o derecho privado. Es decir, esta distinción, más teórica que real,
no arroja consecuencia jurídica alguna en la elaboración de la norma, tiene consecuencias de otro orden, pues por ejemplo, a nivel procesal. Si yo tengo un conflicto con un particular, la jurisdicción competente va a ser la jurisdicción civil. Pero si el lío lo tengo montado con la administración por un tributo, por una subvención, por una multa, por potestades ejercidas con imperio, con prerrogativa, con poder, en definitiva, el foro jurisdiccional no va a ser la jurisdicción civil, no va a ser el juzgado de instrucción, sino que va a ser esa otra jurisdicción especializada que bautizaron hace ya casi 200 años con el nombre de contencioso administrativa, ¿de acuerdo? Heredada de Francia y recibida por nosotros en el siglo XIX con la ley actual vigente, sería la regulación ofrecida en la ley del 98, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Bien, ahí se acaban las diferencias entre derecho público y derecho privado. Desde el punto de vista de derecho objetivo y derecho subjetivo, cuando yo me refiero a derecho objetivo, me refería al conjunto de las normas, al ordenamiento jurídico, al conjunto de normas, principios y reglas que, vigentes en un momento dado, regulan a la sociedad, el proceso de conformación social. Sin embargo, la distinción que más os puede sonar es la distinción que analizamos en el bloque de procedimiento administrativo entre derecho subjetivo e interés legítimo. Si recordáis, en estas sesiones del curso de la Ley 39 veíamos cómo derechos e intereses no son estrictamente lo mismo. Un derecho subjetivo es una posición jurídica protegida invocable. Frente a tercero la puedo invocar, puedo hacerla valer frente a un tercero. Yo tengo derecho a recibir X, alguien va a tener la obligación de dar Y. X, no Y, porque todo derecho conlleva una obligación correlativa, ¿de acuerdo? Serían dos caras de la misma moneda. El interés legítimo no es tal cosa, el interés legítimo es algo, una categoría mucho más modesta, prevista por la ley únicamente a efectos de posibilitar la acción, de posibilitar la personación en el procedimiento y poder participar, poder intervenir. Un interés legítimo no implica que yo tenga una posición jurídica robusta, protegida. La propia palabra interés es algo más etéreo. Un interés legítimo vendría a ser algo así como una presunción. Así quiero que lo entendáis. ¿Una presunción de qué? Podríamos decir. Pues una presunción de afectación a la esfera jurídica mía, a la esfera jurídica de un particular, como consecuencia de la emisión de un acto de autoridad. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Yo soy un vecino de un bloque de viviendas y en el local situado debajo de mi casa se va a abrir una actividad comercial potencialmente molesta, potencialmente perturbadora de mi descanso nocturno, vulgo una discoteca, un bar de copas, lo que corresponda. Pues en el procedimiento de otorgamiento de las licencias ante el ayuntamiento, yo puedo invocar un interés legítimo por aquello de que me puedo ver afectado en esa decisión administrativa de otorgamiento de licencias, de permisos, de apertura de actividad, que vulnere mis derechos, en este caso a la intimidad, a la privacidad, al descanso, a la paz nocturna y demás. Esto sería un ejemplo de yo, sin tener propiamente en un procedimiento la participación como titular de un derecho, acaso ese sea el establecimiento hostelero, sí que tengo un interés legítimo que puedo hacer valer, que puedo plantear ante la administración, que debe ser atendido, que me pueden ver reconocido en una posición al menos de interés. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas pequeñas notas iniciales complementarias, volveremos al índice de la Constitución, volveremos a su estructura para dar cuenta de lo que os comentaba. Son tres las grandes categorías, tres los grandes tipos de derecho, más allá de todas las clasificaciones que sobre el concepto de derecho se puedan hacer. Yo acaso he dado un par de pinceladas, pero son tres estas categorías. Cada una de ellas las tenemos que poner en conexión directa con el artículo 53 al que me dirijo a continuación. Este es el artículo verdaderamente relevante en conexión con todo lo que veremos antes. ¿Por qué? Porque si todo lo de antes, es decir, todos estos renglones, todas estas divisiones de la Constitución reconocen derechos, un derecho que solo es reconocido, que no es garantizado, pues eso es, dejadme que os diga, un brindis al sol, papel mojado, como decimos en Aragón, agua de borrajas. Se tiene que poder hacer valer, lo tengo que poder proteger. Pues bueno, cuando se han reconocido los derechos, se instituye este artículo 53, integrante único del capítulo cuarto de ese título. Es el penúltimo capítulo, porque el quinto nos hablará ya de la suspensión, es decir, la protección y la suspensión. Garantía quiere decir al final protección. Pues veréis, esas tres capas de derechos encuentran protección con tres intensidades distintas. Los derechos fundamentales y las libertades públicas los encontraremos aquí, en el 53.2.
¿De acuerdo? Los derechos de los ciudadanos, su protección, la encontraremos aquí, en el 53.1. Y los principios rectores que enuncian mandatos a los poderes públicos que ulteriormente deben ser objeto de regulación y de configuración legal, los encontraremos aquí con una protección que dista muchísimo de la dispensada para los derechos fundamentales y las libertades públicas, que acaso sea la más robusta. Por eso yo quiero que distingáis, cuando estudiéis los derechos del título 1, en cualquiera de las tres capas, quiero que vayáis a mirar al artículo 53. Ahora veremos que este artículo, lo estudiaremos en profundidad, establece en el 53.2 un nivel que llamaríamos reforzado, superior, un nivel, digamos, ultra protegido de garantía, un nivel reforzado de protección que, si os dais cuenta, apela a los derechos fundamentales, es decir, del 15 al 29, más el 14 más la mención que hace a la objeción de conciencia del 30. ¿Cómo se resumirían esas garantías? Pues una vinculación general a todos los poderes públicos, una eficacia directa por el artículo 9 es directamente aplicable, una tutela jurisdiccional a través de un procedimiento que es preferente y sumario, es decir, se va a colar y además va a ser rapidito. Eso es lo que quiere decir preferente y sumario, se va a colar de los demás, y sumario es que se va a ventilar en muy poquito tiempo, que históricamente se regulaba en una ley específica de protección de derechos fundamentales. Hoy tendremos que entenderlo reconducido a los procedimientos especiales de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿de acuerdo? La ley de la jurisdicción contencioso-administrativa establece, por un lado, procedimiento ordinario, el abreviado, para cuestiones que se entiende que son más sencillas de tramitar, y después de eso, del ordinario y el abreviado, establece una serie de procedimientos especiales: disolución de partidos políticos, garantía a la unidad de mercado. Bueno, pues uno de esos procedimientos especiales que acoge y regula la ley jurisdiccional es justa y precisamente ese procedimiento preferente y sumario al que alude el 53.2, y lo llamarán procedimiento de protección de derechos fundamentales, ¿de acuerdo? ¿Qué más protecciones otorga? El defensor del pueblo, por supuesto, artículo 54, esa defensa que este comisionado parlamentario realiza de supervisión, de vigilancia. No es un órgano ejecutivo, no tiene el botón rojo, no es un órgano de poder, pero bueno, es una magistratura de influencia, de persuasión. Si yo presento una queja al defensor del pueblo por un incorrecto funcionamiento o por una afección de un derecho particular, el defensor del pueblo tiene mecanismos de comunicación con los poderes públicos, sugerencias, recomendaciones, dictámenes, elabora informes. Quiero decir, hay mecanismos, aunque no son muy ejecutivos, ¿verdad? La reserva de ley sería la gran garantía a nivel de configurar un sistema en virtud del cual, y de aquí quiero hacer un pequeño salto al artículo 81, porque en la Constitución Española de 1978 vais a encontrar que hay dos tipos de leyes: la ley orgánica y la ley a secas, la ley punto, la ley ordinaria. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Diríamos solo las tres que aparecen aquí: derechos fundamentales, libertades públicas, que es una, estatutos de autonomía y el derecho electoral. Y pues no es tan complicado. El problema es la coletilla del final: las demás previstas en la Constitución. Claro, esto es un problema porque tenemos que ir mirando en cada caso cuáles son, ¿verdad?, las demás previstas en la Constitución. Esto quiere decir que el artículo 81 de la ley no es un artículo cerrado, sino que es un artículo de remisión. Y entonces tengo que ir mirando el resto de la norma, aunque sea en diagonal, para ver en qué momentos y lugares la Constitución ha previsto esa reserva de ley orgánica. Claro, esto va a dar entrada a una gigantesca y heterogénea, además, lista, supuestos de materia de ley orgánica de todas las clases. Artículo 8, organización militar; 54, defensor del pueblo; 55, suspensión de derechos; temas de la corona; artículo 57, la abdicación de Juan Carlos I se resolvió por una ley orgánica, en el año 13 o 14, en 14 me parece que fue, ¿de acuerdo? La iniciativa legislativa popular, artículo 87, las modalidades de referéndum, 92, la autorización de tratados internacionales, 93, la regulación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 104, el Consejo de Estado, 107, la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, 116, Poder Judicial, 122, estabilidad presupuestaria, 135,
Tribunal de Cuentas, 136, alteración de límites provinciales, que no se da, pero pudiera ser, 141, reforma de los estatutos, 147, las leyes de armonización, las leyes de delegación, 150, financiación autonómica, 157, Tribunal Constitucional, la regulación que la Constitución encarga a legisladores de rango orgánico. Por tanto, son muchísimos los supuestos que vamos a encontrar la necesidad de una ley orgánica. A alguno le estará latiendo la inquietud de si una ley orgánica es superior en rango, jerárquicamente supraordenada, a una ley ordinaria. Cuando se aprueba la Constitución, los juristas discutieron esta cuestión, porque claro, dijeron, ostras, es que para aprobar una ley orgánica necesito mayoría absoluta del Congreso. Ya sabéis que hay dos tipos fundamentales de mayoría. La mayoría simple, que no aparece aquí reflejada, es más síes que noes. Está bueno, es relativamente sencilla de conseguir. Me estaba viniendo la idea que en el escenario político actual no siempre es tan sencillo porque históricamente en el bipartidismo tradicional era mucho más fácil que con la atomización parlamentaria y la geometría parlamentaria que tenemos ahora. En cualquiera de los casos sigue siendo más fácil encontrar el apoyo de una mayoría simple, más si es que no es, que encontrar la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es un concepto que apela lo mismo en el ámbito constitucional que en el ámbito local, de una administración local, en el pleno de un ayuntamiento. Apela a que cuando hay un órgano colegiado, es decir, compuesto por muchas personas, para que salga adelante la decisión, jurídicamente para que se pueda adoptar el acuerdo que sea, aprobar la ley en este caso, se requieren la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Estén o no todos, la mitad más uno. Lo mismo en un ayuntamiento. Si yo tengo en el Ayuntamiento de Zaragoza 31 concejales como tenemos, si yo quiero sacar adelante un asunto de mayoría absoluta, la modificación del reglamento orgánico, voy a necesitar que de los 31 me bendigan la decisión 16 concejales y si no, no la sacaré adelante. Pues en el Congreso de los Diputados, 350, pues 176 síes. No es moco de pavo. Pues bien, esta rigidez formal, lo que llevó a la doctrina en un primer momento es a cuestionarse las cosas y a decir, bueno, quizá la Constitución ha querido plantear que el valor de las leyes orgánicas es superior, está por encima de las leyes ordinarias. Es decir, los profesores, los constitucionalistas, los administrativistas se cuestionaron qué valor tenían este tipo de leyes, es decir, qué lugar les correspondía en esa pirámide, en esa jerarquía normativa de la que hablábamos el otro día. Algunos llegaron a pronunciarse incluso en favor de su superioridad. Sí, claro, la ley orgánica es superior a la ley ordinaria porque se requiere esta mayoría y además está tasada para una serie de materias en las cuales no puede entrar la regulación ordinaria. Pues esto es equivocado, este mensaje, esta interpretación no es la adecuada, no es la correcta, porque veréis la relación entre ambos tipos de leyes, la relación entre ley orgánica y ley ordinaria en nuestro derecho, en derecho español, no se articula por el principio de jerarquía. ¿De acuerdo? Esto es un error gigantesco. No es una ley orgánica superior a una ley ordinaria. Se articulan por el principio de competencia. Y el principio de competencia las deja al mismo nivel, las nivela, aplana la relación que pudiera haber vertical entre ellas y las deja parejas. Una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica, no puede derogarla, pero no porque sea inferior, sino porque la Constitución le ha prohibido el acceso a las materias que enumera el artículo 81. Por tanto, mañana no puede venir el legislador y aprobar la ley ordinaria de régimen electoral general, porque como sabemos todos, lo que tenemos en España es esta otra ley orgánica. Pues mañana no puede venir el legislador y decir ley 5/2025 de modificación del régimen. No puede, tiene vedado el acceso, no es posible. Pero no es porque sea superior, sino por el principio de competencia. Esto es lo que explica que las leyes ordinarias y las leyes orgánicas, a pesar de su diferente sentido, de las diferentes materias que pueden regular, no se articulen por este principio, ¿de acuerdo? Por el principio de jerarquía. Ojo, hay una particularidad que a veces no es bien entendida. Es posible que una ley orgánica remita a ley ordinaria la regulación de ciertos aspectos de tipo procedimental. Esto ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. De hecho, muchas veces la colaboración va a ser obligada justamente porque la ley orgánica, con un carácter general y principial, no entra al detalle más reglamentista, si me permitís el término, de la regulación ordinaria, ¿de acuerdo? Y esa es una peculiaridad. La otra es que puede llegar a haber artículos ordinarios en una ley orgánica. Repito, puede haber artículos ordinarios
en una ley orgánica, y antes de que os explote la cabeza os lo voy a explicar. No tiene por qué una ley orgánica decir toda la regulación que yo doy es orgánica. Puede haber unas disposiciones al final que nos informen. Los artículos 3, 4, 6 y 36 tienen carácter ordinario. ¿Puede hacer eso la ley orgánica? Sí, no hay ningún problema. De hecho, sucede. Veremos algún ejemplo, ¿vale? Estas serían las peculiaridades. Pues bien, esta necesaria regulación por ley orgánica es otro de los gigantescos mecanismos de protección. Ahora vuelvo al artículo 53.2 del que veníamos, otro de los gigantescos mecanismos de protección de los derechos fundamentales, porque claro, los derechos fundamentales y las libertades no se van a poder regular en su contenido esencial. Ya veremos qué quiere decir la expresión contenido esencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tampoco fue pacífico, porque claro, ¿dónde empieza y dónde acaba el contenido esencial del derecho a la libertad de expresión? ¿Dónde acaba? ¿Y dónde empieza entonces la regulación ordinaria? No es tarea sencilla. Para cada tipo de derecho ha habido que depurarlo. Pero bueno, de modo que la ley orgánica va a ser la encargada de regular estos derechos. ¿Cuáles son las leyes ordinarias en la Constitución? Muy sencillo, todas las demás. Toda ley que no es orgánica es ordinaria. Podríamos decir entonces que las leyes ordinarias se definen negativamente. No hay tal cosa como un listado de leyes ordinarias. Todo lo que no es ley orgánica, cuando la Constitución solo diga ley, por ejemplo, como sucede con los derechos de los ciudadanos, solo por ley está estableciendo una reserva de ley de tipo ¿qué? Ordinario, ¿vale? Cuando veáis ley sin apellido es que no es ley orgánica. Esta sería la idea fundamental. Y entonces yo, si analizo la Constitución, pues me voy a materias del programa que os puedan interesar, me voy a ir al 105. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos. Y entonces, si ponemos el 105 en conexión con las bases competenciales, vale, el procedimiento administrativo se tiene que regular por ley. ¿Y quién dicta esta ley? El Estado, cada comunidad autónoma. Me voy a ir al 149 desde el 105 para resolver la cuestión. Y entonces veremos en el título 18 que el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de especialidades autonómicas, es competencia estatal. Por consiguiente, de la conexión de ambos preceptos, el 105, reserva de ley, y el 149.18, veré que esa ley tiene que ser estatal. ¿De acuerdo? Eso llevó al legislador a, en el año 92, dictar una ley que los que ya contamos alguna cana, pues tenemos muy, muy presente. Fue la gran ley reguladora del procedimiento en el año 92, la 3092, que esta ley lo que hizo fue unificar dos leyes de la época anterior, de los años 50, del año 57 y del 58, de régimen jurídico y de procedimiento. Lo que en la época de Franco eran dos leyes, se convierten en una. Lo que se convierte en una en el año 92, en el año 2015 el legislador lo vuelve a bifurcar. Ahora tenemos ley 39 y ley 40, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa reserva de ley en la Constitución, volviendo al caso, a veces vamos a ver que es una reserva de ley orgánica y a veces vamos a ver que es una reserva de ley ordinaria. Por ejemplo, estábamos viendo el 105, la ley regulará el procedimiento. ¿No tiene apellido? Nos vale una ley ordinaria. Pero si me voy al 104, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, voy a ver que tiene que ser orgánico el carácter de la ley. Y eso es lo que explica la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del año 86, la busco sobre la marcha, es una ley de carácter orgánico. ¿Veis un poco el matiz? Por tanto, lo que tenemos que ver es ¿a quién confía la regulación de una materia? Estado, comunidades autónomas, que eso lo veremos en el título 8, pero sobre todo, ¿cuál es el instrumento legal al que debe hacer caso el legislador o al que debe utilizar el legislador a la hora de regular la materia de que se trate? Pues bien, aterrizada esta explicación o esta interpretación que yo os ofrezco sobre el 53, vamos a ver que en el caso de los derechos fundamentales tenemos una garantía de carácter orgánico, es decir, hay una ley orgánica, y en caso de los derechos de los ciudadanos no va a ser tal cosa. Puede entrar la ley, ¿cuál? La ordinaria puede entrar a regular, ¿de acuerdo? Otra garantía, otras dos garantías fundamentales del 53.2 son, uno, el acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y dos, el procedimiento agravado de reforma. Lo primero lo vamos a encontrar en el 161. ¿Qué quiero decir con el acceso al amparo? Pues
que el Tribunal Constitucional, nuestro supremo intérprete, el guardián de la Constitución, conoce de unos procedimientos específicos, aquí mencionados pero regulados en detalle en su ley reguladora, que son los recursos de amparo cuando se violen única y exclusivamente derechos del 53.2, es decir, fundamentales. Derechos fundamentales y libertades públicas, no otro tipo de derechos. Esta es una garantía fundamental, porque te vas a una defensa al máximo nivel. Y la otra garantía la encontraríamos desde el 53.2, iríamos a la reforma constitucional. Ahora, como ya nos consta, tenemos dos formas de modificar la Constitución. Una forma más o menos ligera, procedimiento normal, y una forma muy agravada, muy específica, de la que no hemos tenido ocasión. No puedo contaros ningún ejemplo, no hay casos de uso, abro paréntesis, ni creo que los haya a corto plazo, dada la dureza de los requisitos que aquí se dispensan. Bueno, pues esta parte está protegiendo justamente a los derechos fundamentales de acuerdo a la sección primera del título primero. Aquí lo veis, capítulo segundo, sección primera, título primero. Así, de una manera mucho coloquial, la sección blindada, súper blindada, ¿de acuerdo? Para reformar un derecho fundamental, para que el legislador que quiera modificar la Constitución, quiera meterle mano por esta parte de la norma, va a tener que someterse a un procedimiento cuyos requisitos son tan duros, tan latosos, tan políticamente inimaginables en la España de nuestros días, que no creo que pudieran hacerlo, ¿de acuerdo? Esta es la historia, quizá puede modificarse si hay el suficiente consenso político por un tema de la corona, ¿de acuerdo? Porque ya se trata de instituciones fundamentales del Estado, basilares del Estado, para cuya regulación sí se ha obtenido consensos de todo tipo, pues en la época del 2014, cuando la abdicación, es decir, la corona, pues al final es una de las instituciones moderadoras de un ordenado funcionamiento del Estado donde no hay tanto jaleo político a nivel parlamentario, y esto acaso permitiría, pues bueno, una modificación menos violenta, por así decirlo. Bien, pues esto es las garantías que establece el 53.2, como veis aquí, para los derechos fundamentales. Claro, esto es el 53.2. ¿Qué pasa entonces con los del 53.1? ¿No se protegen o se protegen menos? Pues sí que se protegen, pero no al nivel que acabamos de ver. En el 53.1 solo vamos a ver la vinculación general y directa que tienen todos los derechos por el artículo 9, eso no cambia una coma. Pero vamos a ver que ya no hay reserva de ley orgánica. Aquí tenemos una reserva, en este caso ordinaria, que debe respetar el contenido esencial. Vuelvo a la dada, ¿qué es esto del contenido esencial? Tiempo habrá de analizarlo, no os preocupéis. Defensor del pueblo lo va a tener igual. Y un mecanismo específico ante el Tribunal Constitucional que no es el recurso de amparo, es el mencionado en el 161.1a, por remisión. Desde el 53.1 nos vamos al 161 y vamos a ver que este artículo regula: el Tribunal Constitucional conoce del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, ¿de acuerdo? Este recurso es un instrumento de combate constitucional contra una ley cuando alguien entienda, alguien legitimado para recurrirla. Yo no puedo ir mañana a presentar uno, por ejemplo, pero 50 diputados sí que van a poder. Hay una serie de sujetos habilitados que los tenéis referidos aquí, ¿verdad? Cuando yo digo habilitados, el nombre técnico es legitimados. De hecho, el propio artículo así lo dispone, están legitimados. Presidente del gobierno, ojo, también ha caído en los test, no el Consejo de Ministros del gobierno, que parece el órgano colegiado que será, no, el presidente. Si miramos la ley del gobierno del año 57, es una competencia no colegiada, sino gubernativa, presidencial. El defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, vulgo los gobiernos autonómicos, y en su caso las asambleas de las mismas, cuando les afecte el Parlamento legislativo, ¿de acuerdo? Las asambleas de esas comunidades autónomas, que son las cámaras legislativas de cada territorio. Bueno, pues esta legitimación implica que si una ley pretende vulnerar el derecho de, vamos a buscar cualquiera, el que primero caiga, ¿verdad?, las peculiaridades propias de los colegios profesionales, por ejemplo, o el tema del derecho de fundación o el derecho a la propiedad, cualquier derecho va a tener acceso, ¿verdad?, por el 53.1, como acabamos de ver, a esa tutela, ¿de acuerdo? El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, para cuya regulación deberemos acudir después a esta otra norma, aprobada un año después de la Constitución, que es la norma que regula el Tribunal Constitucional sin perjuicio de lo que dice su reglamento de funcionamiento. Pero esta es la principal, la que tenemos que conocer y explorar, cosa que haremos cuando veamos
el tema dedicado al Tribunal Constitucional. Bien, esto en cuanto a los derechos, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con los principios rectores? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda, al medio ambiente? Bueno, pues que van a gozar de una protección que si en el primer caso hemos llamado reforzada, en el segundo hemos llamado intermedia o nivel medio, en el tercero lo tenemos que llamar nivel mínimo de protección, ¿de acuerdo? ¿La Constitución protege los principios rectores? Respuesta, sí. ¿Los protege mucho? Depende, como lo miréis, depende. El primer instrumento de garantía es que es un carácter informador. Pero claro, a mí me dices esto por un lado, pero por otro lado es que no tienen eficacia directa, no se pueden invocar. Que informen la legislación positiva, informar, animar, inspirar, ser tenidos en cuenta, que informen la legislación positiva, la práctica judicial, la actuación pública, está bien, pero no tienen eficacia directa como tal. Esto quiere decir que cuando el paisano se presenta a un tribunal, la jurisdicción ordinaria no los va a poder alegar, porque sí, citando la Constitución. No puede venir el paisano y decir yo tengo derecho al medio ambiente y entonces, porque el juez le va a decir y entonces, ¿qué? Tráigame usted la ley de protección ambiental y dígame qué es lo que está pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, solo va a poder ser invocado, solo le voy a poder, señor juez, le voy a poder decir, señor juez, yo tengo derecho a esto y esta persona tiene la obligación, o la administración actuó mal, porque lo que sea, de acuerdo con una ley que desarrolle su régimen jurídico. Y a esto lo llamábamos, si recordáis, la teoría de las leyes intermedias. Se trataría entonces y por consiguiente de derechos de estricta configuración legal. No son derechos cuya invocación directa sea posible. Nadie va al juez con un artículo de la Constitución en la mano, ¿de acuerdo? Hay que estar muy despistado para hacer eso, acaso alguna vez haya sucedido, pero no funciona así. No puedes ir con un principio rector en la mano y decir el artículo 40 y tantos dice que no sé cuantitos, porque lo que hay que ver es la ley que regula ese no sé cuantitos, ¿de acuerdo? Además de ese carácter informador, una garantía que sí podríamos destacar, ¿de acuerdo? Además de la propia reserva de ley. La reserva de ley en sí misma considerada no deja de ser una garantía. Pues además de eso, las mismas garantías que podemos predicar de cualquier otro precepto constitucional, del que queráis. ¿Y por qué ahora lo pongo en conexión con el resto del texto? Pues porque todos los preceptos constitucionales, del 1 al 169, todos ellos y sin reserva, tienen una garantía, digamos, principal, que es, uno, la rigidez constitucional, no se va a poder modificar así como así, y dos, ese carácter de actuación controlable por el Tribunal Constitucional, como a través del recurso, a través del control de la constitucionalidad de las leyes. Ya sabéis que nuestro derecho lo que rige es un control concentrado de la constitucionalidad. Y otros países que tienen un control difuso donde cada juez puede valorar. No, aquí es el Tribunal Constitucional quien, con carácter exclusivo y excluyente, no podemos hacerlo los demás. Yo no puedo juzgar la constitucionalidad de una ley, pero un experto, un catedrático administrativo de 50 años de profesión, tampoco. Y el Poder Legislativo tampoco. Y el Gobierno tampoco. El único órgano constitucionalmente habilitado para efectuar ese control es el Tribunal Constitucional, de ahí la importancia del órgano, ¿de acuerdo? Este órgano recogería el precedente entre nosotros, que en la época de la Constitución Republicana del año de la época de principios de los años 30, tenía el Tribunal de Garantías, sería el precedente histórico que podríamos encontrar en nuestro derecho, en nuestro derecho. Por tanto, en definitiva, las protecciones y las garantías que se regulan en este artículo, las protecciones del artículo 53, son fundamentales y son de todo tipo y condición. Vamos a ver que son de toda la ya. Se pueden clasificar de mil maneras, ¿de acuerdo? Si cogéis cualquier manual de derecho constitucional, pues como siempre, cada autor va a ensayar sus propias clasificaciones y bienvenidas todas porque ellas nos ayudan a entender, a situar garantías constitucionales, garantías legales, garantías jurisdiccionales, hemos visto el procedimiento preferente, sumario, garantías institucionales, garantías orgánicas, puede ir al defensor del pueblo, en definitiva. Son mecanismos clasificatorios desde el punto de vista de la protección, o mejor, de los instrumentos que para su protección reconoce la Constitución en un solo precepto, pero que ya veis que es de una importancia capital. Este precepto tiene un impacto fenomenal en la manera en que podemos en España controlar que los poderes públicos respetan lo que la Constitución nos ha conferido a todos, derechos, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho todo lo cual, lo que procedería ahora es ya entrar en materia, pasar, digamos, de la publicidad a la película y entonces ir abordando cada uno de los preceptos que aquí se regulan para entender, por supuesto,
la terminología utilizada porque tenemos que estudiar directamente de la fuente por un motivo si vamos a superar una oposición, si pretendemos ingresar en la administración previa superación de un proceso selectivo. En el examen no os van a pedir mis explicaciones ni la de ningún otro profesor ni ningún otro manual. ¿Acaso estas sean potencialmente útiles para clarificar conceptos? Pero lo que se nos va a pedir es un ejercicio tipo test donde me van a decir si la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración Humana de Derechos Universales. Me explico, la literalidad con la que los exámenes de oposición son planteados no deja resquicio a la duda. No es la mejor manera de estudiar directamente del BOE. No es que sea la mejor, es la única. No hay alternativa al BOE. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al final me van a cambiar la coma, la tilde o la ñ y voy a tener que saber dónde está la trampa. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidas todas las explicaciones, bienvenidas todos los esquemas, materiales didácticos, ampliaciones que podáis hacer por vuestra cuenta, manuales, lectura directa de jurisprudencia, que siempre ayuda mucho, ¿verdad? Pero lo que no es nada de eso es sustitutivo al BOE. Podemos utilizar la palabra complementario, ¿de acuerdo? Todos esos, digamos, ampliaciones propiamente opositoriles, ¿de acuerdo? Lecturas de ampliación, informes, jurisprudencia, lo que vosotros queráis, pero todo eso, explicaciones de profesor, por supuesto, canales de YouTube donde se explican leyes de una manera, digamos, gratuita y plenamente accesible para cualquier persona que tenga internet. Todo eso es complementario, no sustitutivo al estudio del BOE, insisto, porque es de la norma primaria, es de la fuente primaria de donde van a salir las preguntas y por tanto tenemos que trabajar, es importantísimo esa memoria fotográfica también, ¿de acuerdo? Pero además de eso, luego habrá que entender lo que hay detrás de cada uno de esos artículos. Entonces, estos derechos, este listado que se establece aquí a partir del artículo 15, lo que vamos a ver es que recogen derechos que luego son configurados en sus correspondientes leyes, con sus correspondientes problemas, con sus vicisitudes y circunstancias, cada una de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Todo es lo que habrá que ir viendo, pero en cualquiera de los casos es importante, digamos, estudiar siempre desde el BOE, ¿vale? Bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí y retomaremos el análisis de los preceptos concretos a partir del artículo 10, porque vamos a ver, como digo, el título entero, todo él, desde el 10 hasta el 55, lo vamos a ver uno por uno. Lo que vamos a hacer es verlo ya en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.